Dios te va a llevar a enseñar algo práctico. Salmos capítulo 81, verso 13, ¿ya lo tienen? Dice, oh, diga conmigo, oh. Dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Amén. O sea, yo platicando esto con mi esposa, esta palabra, y ella me compartió otra versión de lo que dice este verso, por lo que estábamos platicando. Una versión distinta a lo que, una versión actual a lo que estamos leyendo. Y mira, te lo voy a leer. Dice, ¿cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? ¿Cómo quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero? Dice, en muy poco tiempo derrotaría yo a sus enemigos y los aplastaría con mi poder. Los que ahora me odian se rendirían ante mí y yo los castigaría para siempre. En cambio a mi pueblo le daría el mejor trigo y de los panales que están en la roca sacaría miel y los dejaría satisfecho. Tremenda promesa de Dios. Pero hoy parecen que yo les di un rezo. No sé si escucharon, fue una tremenda promesa de Dios. Oye, un amén está mal, ¿no? ¿Sabían que dice la Biblia que las palabras de Dios se cumplen en el sí y en el amén? Algunos lo entienden, va. Espero en Dios que se te revele, Señor, revela. Qué tremenda promesa. ¿Cuántos les gustaría estar satisfecho? Que Dios te sacie, que no te falte nada espiritual y materialmente, que tengas todo, que te sobre, que te apeste el dinero. ¿A cuántos les gustaría? Solo veo algunas manos como que no hay una emoción, porque dicen, no, pues es que, o sea, eso les pasa no sé, a otra gente, pero a mí que me pasa solamente lo malo. Yo estoy salado, yo salgo y me va lo peor. Ya te acostumbraste a lo malo. Qué tremenda promesa de Dios. Dice, le sustentaría con lo mejor, los saciaría y estarían satisfechos. Dice que Dios en poco tiempo, me gusta en la otra versión, dice, en un momento derrotaría a tus enemigos. ¿Cuántos tienen cosas por vencer? ¿Cuántos tienen ciertas tribulaciones, ciertos adversarios, ciertos demonios y ciertas tribulaciones por vencer? Yo no sé si hay alguien aquí que todavía el enemigo ha levantado algo contra ti, se ha levantado circunstancias contra ti. Yo no sé, bueno, aquí no levantan, no dicen amén, quizá soy el único. Hay muchas cosas por vencer, hay muchas cosas por enfrentar. ¿Cuántos tienen gigantes por vencer? ¿Y a cuántos les gustaría vencerlos? ¿A cuántos les gustaría derrotarlos? ¿A cuántos les gustaría aplastar a sus enemigos? Pero vamos a la promesa. Esta promesa tiene como un lamento al principio. Y dice, oh, así como la del Chapulín Colorado, ¿no? Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Es una exclamación, un clamor. Dice, oh, si me hubiese escuchado mi pueblo. La otra versión dice, cómo me hubiese gustado, cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara. Quiero que ponga atención, no es lo mismo escuchar que oír. Amén. Tú puedes escuchar lo que estoy hablando y estás pensando en las maquinitas, en el videojuego, en la chamaca, en el WhatsApp, a qué hora te va a contestar, a qué hora vas a ir a comer. Estás pensando en la torta, en el sándwich, en lo que vas a comer, en la grasa, en tu escuela, tu trabajo, el examen, otra cosa. Y estás escuchando mi voz y de repente como que escuchas mi voz, donde digo mi voz, y tú sigues pensando en las demás cosas. Estás escuchando, estás aquí, tienes una posición de escuchar, pero no tienes la actitud de oír.
Ándale, eso es la actitud de no oír, exacto. ¿Quieren el ejemplo de la actitud de no oír? Cuando no respondes. Tienes el mejor ejemplo de cuál es la posición de solo escuchar. No respondes, escuchas, estás aquí, estás escuchando mi voz, pero no estás respondiendo. Oír implica actuar, implica acción. Tengo que, mira, agarra al que está a tu lado y zamarréalo así. No, pero le tienes que dar permiso, literal, le tienes que decir, mira, méteme un zape, o sea, golpéame, porque no manches, estoy en otro planeta. Vamos, dale el permiso que te firme ahí. Te doy permiso que me zamarrees ahorita, pero tengo que oír a Dios. Yo tengo que oír a Dios. Vamos, dile al que está a tu lado, hoy tengo que oír a Dios. Despabilate, no puedes quedarte escuchando, porque puedes llegar a tu casa diciendo, estuvo tremenda la prédica, lo que habló el pastor, wow, tremendo, me movió, me sacudió, hasta me empujaron en el servicio. ¿Y de qué trató? No me acuerdo. Pero estuvo fabuloso, sentí escalofríos. Vas a sentir la unción, Dios se va a mover poderosamente, pero si no lo oyes, no va a haber cambios. Hasta que no oyes a Dios, no hay cambio. No estás satisfecho, no experimentas la satisfacción, el placer de estar en Cristo. Sabes que mucha gente aquí se ha cansado de estar en el evangelio. Te has cansado de venir a los servicios. Te has cansado de hacer ciertas cosas y ya lo haces por costumbre. Vienes a escuchar, vienes con la picazón de oír solamente o por cumplir solamente a ciertas cosas. Digo, no todos, hoy vamos a creer por fe que vienes a oír a Dios. Ahí va agarrando, como que está entrando el temor de Dios. Gloria a Dios. Escuchar a Dios, no tienes que actuar, no tienes que moverte, no tienes que hacer nada, porque solo lo estás escuchando, solo estás recibiendo lo que se está diciendo, o solamente estás siendo alguien más. Pero oír a Dios implica actitud, implica acción. Pones atención porque no quieres que se te pase ni una jota ni una tilde. No quieres que se te pase el tono. Escúchame bien, porque no es lo mismo que yo te diga por WhatsApp. Digo, el que yo te diga por WhatsApp, ¿qué onda? ¿Qué haces? Puede tener muchísimos tonos. Puede tener muchísimas, ¿cómo se dice? Expresiones. Amén. No sé si me doy a explicar con lo siguiente. Como joven, como hombre o mujer, joven, señorita, el hecho incluso que alguna persona en especial te diga, hola, ¿cómo estás? Puede tener muchas expresiones. Amén. Pero cuando tú estás interesado en oír, tú no te conformas con una simple palabra. Amén. Te preocupas por oír y estar con esa persona para que lo que te diga tú puedas discernir si hay interés, si hay un afecto de por medio, porque por WhatsApp no puedes discernir si le interesa, si le gusta, si quiere contigo o no quiere contigo. Ay, si les llama la atención, va, sin vergüenza. Y eso es oír. Oír implica prestar oído para hacer. Amén. Y esta promesa es tremenda. Dios dice, sí, ¿cómo me gustaría que mi pueblo me hubiese escuchado?
oyera mi voz. Es el anhelo del corazón de Dios que lo oigamos, que oigamos su voz. Dios está hablando y sus planes son buenos y perfectos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios enseña que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Pero tienes que oír a Dios, si no vas a saber cómo ni qué hacer, cuál es la parte que nos corresponde a nosotros. Muchos se han cansado de venir a la iglesia, se han cansado de venir a los servicios, te has cansado de hacer ciertas cosas porque solo estás escuchando a Dios. No vas a llegar al punto de estar satisfecho, pero cuando oyes a Dios experimentas lo mejor. No hay nada en el mundo que se compare con lo que Dios tiene para ti. O sea, no es solo orar, no es solamente leer la Biblia, es que cuando oyes a Dios se vuelve lo máximo, mejor que cualquier videojuego, mejor que cualquier placer en este mundo. Y escúcheme bien, no es que no experimentas las demás cosas, sino que ahora puedes disfrutar todo porque ya su voz está en ti. Disfrutas tus amistades, disfrutas los juegos, disfrutas incluso el ir al cine, disfrutas las cosas más allá. Es algo más allá. Y sí, Dios me trajo en este día para ponerte esa expectativa. Yo no te estoy contando una bonita historia. Yo no te estoy diciendo algo que me cuentan que pasa, me dicen que sucede, o que solamente lo he leído en la escritura. Es algo con lo que yo vivo, es algo que estoy viviendo ahora. Y es algo que, escúchame bien, pone un deseo de querer más. Quiero más, quiero más. Por eso no me puedo conformar con simplemente orar un ratito, leer la Biblia, un capítulo, nada más estar un ratito en mi casa. Y bueno, ya cumplí, ya leí, ya oré, ya fui al servicio. Pues bueno, ya soy cristiano. Y ya con eso no me puedo conformar. Yo no quiero una religión. Yo no quiero una religión donde pueda decir soy cristiano porque llego a la iglesia todos los domingos, leo la Biblia de vez en cuando, oro de vez en cuando. No, yo quiero una intimidad con Dios. Yo probé su voz y me trajo placer y me trajo satisfacción. Probé muchos pecados en el mundo, muchos placeres en el mundo, y estoy aquí y sigo con Cristo porque nada se compara con lo que Dios da. Y no es el escalofrío de sentir su presencia. Se siente hermosa su presencia, se siente hermoso sentir a Dios cuando le alabamos, cuando le adoramos. Pero todo cambia cuando oímos su voz. Jueces capítulo 3. Si lo tienes, di ya llegué. Jueces capítulo 3, verso 11. Perdón, es desde el 1. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. ¿Para qué? Probar. Diga conmigo, probar. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Para qué?
para saber si obedecerían. Diga conmigo, obedecer. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos, sirvieron a sus dioses. 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo bueno delante de los ojos de Jehová. ¿Están leyendo conmigo? ¿Qué hicieron? Qué lindo, ¿verdad? Dice, y olvidaron a Jehová su Dios. ¿Qué hicieron? Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y el gozo del Señor vino sobre el pueblo de Israel. No, ¿cómo dice? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió. Y al que está a tu lado. Dice, y los vendió en mano de Cusán Risataim, por si quieren ponerle nombre a uno de sus hijos más adelante, ahí está, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció en su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra de Israel 40 años, la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Wow. Más claro que el agua, no, ¿verdad? Vemos un punto importante, y todo tiene, vamos a regresar al principio también. Dios dejó a ciertos enemigos, dice que no los destruyó a todos, por una razón. Bueno, dos, ¿verdad? Que era para probar al pueblo de Israel, number one, y número dos, para ver si le iban a obedecer. Amén. El propósito de Dios de esa prueba era que el pueblo de Israel conociera la guerra, que la nueva generación conociese la guerra. Es interesante, Dios no los destruyó a todos porque Dios quería que aprendieran la guerra. Amén. Y eso es algo muy, muy importante en lo que Dios te va a hablar en este día. Dios va a traer un espíritu de guerra. Dios lo ha traído, está sobre ti, pero muchos están dormidos en ese espíritu. Amén. Y ya no quieren pelear. Ya te entregaste. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se mezcló con sus enemigos. O sea, los filisteos, todos los heveos, todos los jebuseos y los feos. O sea, ellos se mezclaron con ellos cuando Dios los dejó ahí para que conociesen la guerra y para probarlos si iban a obedecer a Dios. Dice la escritura que hicieron lo malo. ¿En qué hicieron lo malo? ¿Por qué hicieron lo malo? Porque se mezclaron con los filisteos. Escúchame bien, eso es igual a conformarse. Estás pasando por ciertas circunstancias, hay problemas, adversidades en tu vida, en tu casa, hay debilidades en ti que no has vencido, hay circunstancias que están pasando en tu vida que te tienen oprimido y afligido. El pueblo de Israel lo que hizo fue mezclarse y entonces hizo lo malo delante de Dios. Amén. Olvidaron a Dios. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se conformaron, se resignaron, dijeron, bueno,
esta es la vida que me tocó vivir. O sea, se mezclaron. Es lo que a nuestro tiempo o a lo que tú y yo estamos viviendo sería como aceptar que lo que estamos viviendo es la voluntad de Dios. Sería como aceptar que los problemas que estás pasando, bueno, ni modo, si haces casa de paz o no, si haces discipulado o no, si eres líder o no, no importa. Entonces te mezclas con lo que todo mundo hace y te vuelves lo que todo mundo es y dejas de hacer lo que Dios quiere que hagas. Dejaste de pelear y te conformaste a lo que todo mundo hace, lo que todo mundo es. Si nadie sirve, ¿por qué voy a servir? Si nadie va al retiro, ¿por qué voy a ir yo? Si nadie hace esto, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y comienzas igual a mezclarte. Eso no es lo malo, eso es el principio. El conformarse es mezclarse con lo que estás viviendo aquí en la tierra. Amén. Y entonces llegas al punto donde te olvidas de Dios. Su esencia, Dios es Jehová, varón de guerra. Él quiere aplastar a tus enemigos. Él quiere aplastar a Satanás debajo de las plantas de tus pies. Pero si no estás dispuesto a pelear, eso nunca va a pasar. Y si no peleas, va a pasar lo contrario. Vas a olvidarte de Dios, vas a hacer lo malo y vas a olvidarte de Dios. Por eso se te hizo fácil no hacer tu casa de paz. Por eso se te hace fácil no venir al siguiente servicio, venir de vez en cuando, hacer ciertas cosas. ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿Podemos seguir? ¿Le seguimos en serio? Se va a poner bueno, pero también se va a poner un poquito así como que es que cuando Dios ama, yo digo Dios te ama y suena bonito, ¿verdad? Y pues bueno, Dios amó a su Hijo Jesucristo y pues bueno, ustedes saben cómo le fue a Jesús, ¿verdad? Jesús, obviamente, el final es lo mejor. Pero continuando, vemos que el pueblo de Israel hace esto, se olvida de Dios. Y hay algo que me está enseñando la palabra con lo que estamos estudiando. En el salmo que leímos hace rato dice Dios: oh, si mi pueblo me hubiese oído. Si mi pueblo hubiese oído mi voz. Usted sabe que el pueblo de Israel, Dios lo llamó al monte porque quería hablarle. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Dijo: no, que vaya Moisés. Tuvieron temor de oír a Dios por lo que representaba oír a Dios. Amén. Y vemos en este pasaje de Jueces capítulo 3, Dios levanta un libertador. Eso es en el Antiguo Testamento. Dios levanta a un libertador, pero no fue solamente ese libertador a la guerra, fue todo el pueblo a la guerra. ¿Me está siguiendo? O sea, Dios levantó un valiente, Dios levantó un libertador, pero fue todo el pueblo a la guerra con él. ¿Me está siguiendo? La diferencia ahora que nosotros tenemos es que Dios no quiere levantar solo a una persona, sino que Dios puede levantarte a ti con ese espíritu de guerra. Dios puede levantarte a ti como ese ungido. Dice la Biblia que Dios lo levantó, Dios ungió a un hombre y lo hizo un libertador. Y ahora tenemos la libertad de que el Espíritu de Cristo está en nosotros, de que el Espíritu de Dios se mueve sobre nosotros. Amén. Así que no debes de esperar a que Dios levante a alguien más cuando Dios te puede levantar a ti. Amén. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que Dios levantara ese libertador? El pueblo de Israel clamó y entonces Dios oyó a su pueblo y Dios levantó un libertador. ¿Pero para qué levantó al libertador? Para ir ¿a dónde? A la guerra. ¿Para hacer qué? Para pelear.
No levantó un libertador para decir, bueno, ahora Él va a estar sobre ustedes y bueno, ahora todo se compone. No, Dios compuso las cosas a través de ese libertador. Dios no va a componer nada en tu vida, sino es a través de ti. Y en ese entonces Dios levantaba un libertador, pero ahora Dios puede levantarte a ti. No tienes excusa, y menos si estás escuchando este mensaje. Amén. Si puedes oír a Dios, si hoy eres capaz de oír a Dios, entonces puedes hoy levantarte como ese libertador. ¿Me estás siguiendo? Tiene mucho que ver con la guerra. Te voy a sintetizar un poco de lo que hemos hablado que tiene que ver con esta parte. Romanos capítulo 12, verso 1 dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio. Amén. ¿Y qué es presentar nuestro cuerpo como sacrificio? Esa palabra sacrificio la hemos menospreciado y le hemos dado un mal uso, porque vemos el sacrificio como un simple sufrimiento. Pero pon mucha atención, porque el sacrificio no significa sufrimiento. El sacrificio significa muerte. Dile al que está a tu lado, muerte. En otras palabras, Dios no quiere que sufras, Dios quiere que mueras. Amén. Yo sé que eso ya no le gustó a muchos, porque dicen, no, pues ya sé para dónde va, pastor. O sea, mire que apenas tengo 2 semanas con esta niña. Otros pueden decir, no, apenas le dije que sí a este muchacho, es cristiano, así que no se trata de morir a algo o morir a alguien. El sacrificio así lo hemos visto. Por eso mucha gente se cansa, se fatiga, porque de tanto sufrimiento te vas a agobiar, te vas a afligir y te vas a cansar y lo vas a dejar de hacer. Dios no quiere que sufras, Dios quiere que mueras. O sea, muchos lo ponen de esta forma, y yo lo hice alguna vez. Yo dije, bueno, voy a terminar con mis amistades, voy a cortar con mis amistades. Hay números que tenía en mi teléfono y dije, ya voy a terminar con esas amistades. Y eso quizá era un reflejo de lo que estaba sucediendo en mi corazón. Pero ahora puedo darme cuenta que lo importante no era terminar o deshacerme de esos números, sino era morir a lo que yo quería con ellos. Amén. O sea, yo terminé una relación antes de comenzar a meterme con Dios con todo. Si no lo hubiese hecho, yo no hubiese podido meterme con Dios. Y no fue parar esa relación. O sea, yo empecé como cualquier chamaco. Digo, yo sé que eso no les pasa a ustedes, siendo un chamaco, y dije, bueno, pues soy cristiano, ya voy a hacer las cosas bien. Y me entró la calentura de decir, bueno, ya voy a hacer las cosas correctas, shalala, y me creí así como de que ahora ya estoy ungido, así que ya puedo hacer las cosas por mi propia dirección, yo puedo tomar mis propias decisiones. Ya me sentí compuesto totalmente, me sentí que ya era una buena persona. Entonces seguí tomando mis propias decisiones. Todavía estaba vivito y coleando, y empecé una relación que no era de Dios, siendo nuevo. No tenía meses, 2 meses en la iglesia todavía, y esto lo he dado como testimonio. Y bueno, no lo voy a hacer largo. Terminé con esa relación. Cuando terminé, simplemente terminé con la persona, terminé con la relación, porque creí que lo hice como un sacrificio. Lo hice porque sabía que estaba mal, pero ahora me doy cuenta verdaderamente de lo que sucedió, porque yo morí a lo que yo quería de esa relación, y que no me estaba dejando hacer la voluntad de Dios. No me dejaba oír a Dios. O sea, ¿dónde estaría yo? ¿Qué sería lo que yo estuviera haciendo si yo me hubiese ido en esa relación?
nunca hubiese descubierto el plan de Dios. No hubiese hecho las cosas que Dios está haciendo conmigo. No tendría la familia que tengo ahora. Porque aún me consideraba bueno y creía yo que podía tomar mis decisiones, pero todavía estaba vivo. Y no se trata de romper con alguien o cortar con algo. Si lo vas a hacer, pero no estás muriendo a lo que tú quieres de eso, no lo hagas, da igual. Porque yo lo hice mucho tiempo. Eliminé los números de mi teléfono de celular. Mucho tiempo le dije a mi mamá: no me pases a mis amistades, no me pases a la gente, diles que no estoy, porque yo no quiero hacer, ya quiero cambiar, estoy mal, no quiero salir con ellos. Pero yo todavía no había muerto a lo que yo buscaba en ellos. Así que pasaban 3, 4, a lo mucho una semana. Como el pecado seguía en mí, como yo seguía vivo, a las primeras de primeras lo volví a hacer. No oí a Dios, no había prestado mi oído para obedecer a Dios. Amén. Entonces, la naturaleza del sacrificio literalmente, ¿cuál es? La muerte. No es que sufras, no es que padezcas. Dios no quiere que estés lacerándote, lastimándote, cortándote las venas y que digas: ay, es que yo quiero. O sea, si quieres todavía, o sea, el hecho de que todavía quieras lo que tienes con esa persona es porque todavía estás vivo. El hecho de que todavía quieras lo que el mundo te ofrece es porque todavía estás vivo. Y por eso es que luego Dios permite que pasen cosas a tu alrededor para que te des cuenta que todavía estás vivo. Amén. Ya estoy terminando con esto. Dije, va a ser corto. Dios se quiere llevar a una decisión muy importante. Porque la ecuación que Dios me mostró es que no puedes oír a Dios si todavía estás vivo. Oír a Dios es estar dispuesto. Para oír a Dios tienes que estar muerto, porque lo que Dios te va a pedir es algo que tú no vas a querer hacer. No es algo que no vas a poder hacer, es algo que tú no vas a querer hacer. Por eso, si estás vivo, no lo vas a hacer. Entonces, por eso la palabra en Romanos primero comienza diciendo que presentes tu cuerpo como sacrificio. Es decir, que mates, que hagas morir tus deseos, que hagas morir lo que tú quieres, lo que tú piensas. Hoy en específico hay algo que tú quieres más que a nada. Hay algo con lo cual quisieras vivir el resto de tu vida, o hay algo con lo cual ahora tú piensas que dependes de eso y que es tan necesario para ti ahora tenerlo, o estar con esa persona, o estar con eso. Creaste una dependencia de eso, una necesidad de eso. Amén. Y como lo vimos con el pueblo de Israel, te olvidaste de Dios, dejaste de oír a Dios. Escuchas el mensaje, escuchas el servicio, escuchas el discipulado, tienes picazón de oír, quieres cambiar, quisieras hacer las cosas, pero es imposible, porque para que haya un cambio tienes que oír a Dios, no escucharlo solamente. Dios está hablando lo mejor para ti. O sea, la dirección que Dios te va a dar no es para que sepas si ir a la derecha o a la izquierda. La dirección que Dios te va a dar tiene que ver con propósito. Lo que Dios está hablando tiene que ver con propósito y destino. No tiene que ver con si es blanco, si es rojo, si te pones el vestido azul o rojo, o si sigues con ese chamaco, con la chamaca. No, cuando Dios te va a hablar, si dejas algo es porque Él te va a hablar propósito. O
sea, lo que Dios habló a mi vida para yo poder terminar con esa relación fue propósito. Yo morí a eso y lo que Dios me habló fue propósito. Y como ya aprendí, el pueblo de Israel, ¿sabes qué hacía? Hizo lo malo. Si ustedes leen Jueces capítulo, todos jueces, así se la lleva el pueblo de Israel. Hace lo malo, clama a Dios, Dios lo salva. Hace lo malo, clama a Dios, Dios lo salva. Pero yo aprendí, yo dije, con una es suficiente, Señor. Me fue mal. O sea, no voy a decir todo, porque ya lo he dado como testimonio. Pero iba a tener una gran consecuencia. Y aparte de la gran consecuencia en ese momento, era la gran consecuencia de no tener lo que tengo ahora, que eso era más grande. Pero cuando yo morí a eso, Dios habló propósito a mi vida y me llevó a meterme más con Él, apasionarme más por Él. O sea, no lo hubiese podido hacer si yo no hubiese muerto a eso. Fue difícil, pero lo aprendí. Dije, ¿sabes qué, Señor? Ya me di cuenta que yo no sé y estoy dispuesto a morir, así que ya no quiero escoger yo. No quiero que haya otras opciones. No quiero que haya otras alternativas. No quiero experimentar en esta área. Ya sufrí suficiente. Estoy dispuesto a morir. Hice un voto con Dios de muerte. No es nada más muero, sí, por mi culpa, ya no. Hice un voto con Dios que yo sé que fue real. Yo lo experimenté, actué en lo que yo le dije a Dios. Dije, Señor, yo no voy a escoger en esa área. Yo quiero que tú escojas a la persona que es para mí. Eso es muerte. Morí a lo que yo quería, a lo que yo deseaba. Y yo dije, no va a ser cuando yo quiera, y no va a ser a como yo quiera, va a ser como tú lo digas. El año que yo me casé con mi esposa, a mí me tuvieron que repetir como 5 o 10 veces: Merari, ya es tiempo, cásate. Literal, el pastor Rodrigo, la profeta, los pastores me decían: Merari, ya cásate, ¿qué estás viendo? Yo no creía, yo pensé que estaban jugando conmigo, que me estaban haciendo una broma, porque pues apenas tenía yo 21 años. Y mi pacto y mi voto con Dios como que tiraba a quién sabe, yo había dicho, o sea, castidad hasta los 30, no sé. Mi voto era tan serio que yo en muchas ocasiones, literalmente con mi esposa, incluso no hablé. Durante mucho tiempo ya pensaba que yo le aplicaba el látigo del desprecio. Pero no, yo me conocía y yo no quería dar rienda suelta. Así que como yo ya había decidido morir, yo ya no le di cuerda a eso. Hice un voto con Dios en serio. No fue jugandito, no fue o sea, eso fue interno, no se lo dije a nadie. O sea, yo hice un voto con Dios de verdad, de morir a eso. Y Dios me premió con mi esposa, me premió con mi hijo, recompensó esa obediencia. Amén. Con cosas que yo no pudiese obtener por mi propia fuerza, o que yo hubiese podido escoger. ¿Estamos de acuerdo? Me permite disfrutar de mi familia, pero yo entiendo que realmente es de Dios. ¿Me está siguiendo? Ahora vamos. Job. Miren lo que Dios quiere hablarte. ¿Cuántos conocen a Job? ¿Cuántos consideran que Job sufrió, pero así perrísimo? La historia de Job es una de mis historias favoritas. De verdad que
O sea, la forma de conversación entre Dios y Job, y la forma en que incluso hay un amigo extraño ahí que se interviene. Recuerdan que hubieron 3 amigos que vinieron a hablar con Job, pero había un cuarto que se llamaba Eliú, que fue el que comienza a hablar correctamente con Job. Y luego Dios interviene y comienza a hablar directamente con Job. Y todo ese diálogo, toda esa conversación y lo que le dicen sus amigos, todo ese capítulo. O sea, yo leo Job, a veces comienzo y digo, no, voy a leer un capítulo, 2 capítulos que Dios me está hablando de esto, y termino leyéndolo otra vez. Me gusta mucho ese libro, demasiado, y Dios me habla mucho de él. Job fue alguien que sufrió y que padeció. Y ustedes leen, voy a parafrasear algunas cosas porque son muchas. Job capítulo 1, dice la Biblia en el verso 1 que Job empieza diciendo que Job era temeroso de Dios, recto ante los ojos de Dios. Amén. Tremendo. O sea, la Biblia lo dice de esa forma. Primero la Biblia simplemente lo menciona, que Job era íntegro, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el verso 2 ocurre algo con Job. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Comienza a hablar de lo que le sucedió a Job, de lo que vino. O sea, Job era temeroso, recto ante los ojos de Dios, y le nacieron hijos. Y empieza a decir todo lo que Job era rico y todo lo que Job comenzó a obtener. ¿Me estás siguiendo? No sé si ya le estás agarrando a dónde quiere Dios llevarte. O sea, Job era temeroso de Dios, era recto ante Dios, íntegro. Y entonces el verso 2 comienza a decir todo lo que Job comenzó a tener. Amén. Y dice lo que hacían sus hijos: hacían banqueta, hacían fiesta. Y dice lo que Job hacía después de lo que hacían sus hijos. Dice que Job se levantaba de mañana y presentaba sacrificio por sus hijos. Diga conmigo, por sus hijos. Dice, por si quizá alguno de ellos hubiese pecado. Amén. El que ofrecía a Dios sacrificio. Digan conmigo, sacrificio. Ojalá, yo sé que Dios te va a hablar hoy. Job seguía presentando sacrificio. My God, que sí, todos los días. Y cuando Dios, vienen los ángeles, los hijos de Dios, y entre ellos el diablo, Dios mismo presenta a Job y le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y el diablo le dice, el diablo no entendía lo que Dios estaba haciendo. El diablo no entendía lo que Dios estaba provocando. ¿Se acuerdan de Jueces capítulo 3 que dice Dios que no apartaría a todos sus enemigos para que conociesen la guerra? Amén. El diablo no entiende en lo que Dios se va a probar. Y Dios utiliza aún al diablo. Amén. No entiende. Él no entendió la naturaleza del sacrificio de Jesús. Dice la escritura que si el diablo hubiese sabido lo que significaba su sacrificio, entonces no lo hubiese matado, porque el que lo mató fue el mismo diablo, porque no entendía la naturaleza del sacrificio, el poder del sacrificio. Y aquí, wow. Y aquí viene, Jehová presenta a Job ante Dios como un hombre recto, sin mancha, perfecto, una persona íntegra, temerosa de Dios y apartado del mal. Y entonces el diablo le dice, no le acerca, dice, ¿acaso teme
¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado Dios? ¿Le ha puesto un cerco, protección y lo ha dotado de bienes? En otras palabras le dijo, o sea, Señor, te tiene temor, te honra, te sirve, porque lo tienes protegido, porque lo tienes guardado, porque cuida su casa, cuida sus hijos y lo has bendecido. Amén. Entonces Dios le dice, quítale todo lo que tienes, te doy chance, solo guarda su alma. Y va el diablo contento, dice, ya, aquí ya la hice, ya la armé. Y hace todo. A Job le llega una tras otra, sus hijos, las cosas que le vinieron, todo en un solo día, el mal en un solo día. Job era un hombre sabio, y en ese pasaje demuestra la sabiduría que él tenía, porque él entendió, oye, esto no puede pasar nada más porque sí. Y él dijo que recibiremos lo bueno de Dios y no recibiremos también lo malo. Él rasgó su vestido, a él le dolió lo que acababa de pasar, sufrió con lo que acababa de pasar, pero dice la escritura también que no añadió despropósito alguno y que no se quejó contra Dios. En ese verso, Job guardó su integridad, no se quejó contra Dios. Amén. Entonces, en el capítulo 2, donde se vuelve a reunir los hijos de Dios y entra el diablo, viene Satanás, calladito, va, ni una palabra. Yo imagino que llegó así como a la vez. Yo no voy a decir nada porque pues, sé que Dios me va a restregar, me va a acabar, que soy la tinta, que no sé qué. Y fue Dios mismo que le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que aun cuando me incitaste, todavía el diablo no entiende. O sea, vean el juego de Dios. No el juego, está mal dicho. Sacó el control que Dios tenía de la situación. Y le dice, aun cuando tú me incitaste a quitarle todo a Job, él no faltó a su integridad. Y dice el diablo, piel por piel, todo dará el hombre por su vida. En otras palabras, o sea, Job no faltó a su integridad porque pues le quitaste todo, pero no lo tocaste a él. Así que él entendió que todavía pues tú lo amas, así que chiste, dijo el diablo. Y Dios le dijo, te doy chance de que lo toques, haz lo que quieras con él, solo no toques su alma. Y ahí empieza la novela, ¿va? El martirio de Job. Vino una sarna que era tormentosa y era dolorosa. Y aún su mujer se le puso en contra y le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete. Pero aún con todo eso, dice la escritura que Job no se rebeló contra Dios. Amén. Job guardó su integridad. Pero me gusta mucho todo lo que empieza a decir las escrituras, y hay algo que hemos escuchado. Job mismo habla y dice, me aconteció lo que más temía. Y hay una palabra que dice, lo que teme el hombre, eso le vendrá. Amén. Y cuando ves a Job hablando y ves lo que Dios le refuta a Job, Job se sintió en una integridad profunda y se sintió tan bueno, llegó a sentirse y a considerarse tan bueno que le sucedió, aunque no hizo lo malo, le sucedió lo que a todos nos puede suceder. Porque él presentaba sacrificio porque temía a Dios, amaba a Dios. Pero en el primer capítulo nos enseña que él perdió el orden de prioridad de las cosas, incluso de su mismo sacrificio, porque él presentaba a Dios sacrificio todos los días.
Él hacía sacrificio por su intimidad con Dios, porque amaba a Dios, porque quería a Dios. Pero vemos que cuando le nacieron sus hijos y sus hijos hacían fiesta, ¿qué hacía Job? Presentaba sacrificio por ellos. La naturaleza de su sacrificio ya no era morir para estar con Dios. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham a su hijo? Porque la naturaleza de su sacrificio se convirtió en su propio hijo. Y cuando la naturaleza de tu sacrificio no es Dios, no es tu intimidad, tu relación con Él, así hagas lo que hagas, y por eso te frustras, te cansas, porque estás sirviendo. O sea, el pastor Carlos ayer enseñó una de las mayores señales del sacrificio es el servicio. Es una expresión de sacrificio tremendo, pero a veces lo hacemos por nuestra conveniencia. Lo hacemos porque nos favorece en algo. Lo hacemos porque nos conviene en algo. Buscamos a Dios porque nos conviene en algo, porque necesitamos en algo. Y no está mal venir a Dios por necesidad. Es lo primero que sucede en nuestras vidas. Dios nos atrae con cuerdas de amor y Dios suple nuestra necesidad, pero quiere con un propósito. Él quiere ser lo primero. Es extraordinario lo que pasa con Job. Dios le comienza a refutar y le comienza a dar duro y a la cabeza. Le comienza a decir: mira tú, o sea, te crees perfecto, te crees sin mancha, te crees esto. Pero Job se olvidó. Amaba a Dios, sí, eso no lo quitó. El amar a Dios, el temor de Dios lo tenía Job. Pero había dejado de ser un sacrificio para Dios. Y Job se había estancado. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios siempre tiene más. Dios siempre quiere darnos más. Y la razón por la cual Dios nos lleva a otro nivel es porque si te conformas, escúchame bien, no solo vas a tener, no solo no vas a avanzar, sino aún lo que tienes lo vas a perder. ¿Me estás siguiendo? Aún lo que has logrado hasta este día hay muchas cosas que lograste. Lograste ser un líder, lograste ser un mentor, lograste ser salvo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero aún lo que tienes lo vas a perder si no sigues avanzando y si no sigues creciendo. Jueces capítulo 6, verso 21. Antes de eso, el verso 12. Voy a parafrasear algunas cosas. La historia de Gedeón. Amén. ¿Todos conocen quién era Gedeón? Fue un guerrero de Dios. Pero la Biblia nos enseña, leyendo el pasaje, que Job era temeroso. Él estaba escondiendo el sembradío porque estaban los de Madián. Los de Madián venían a saquear al pueblo de Israel y le quitaban todo. Entonces Gedeón estaba escondiendo su sembradío y estaba a escondidas haciendo esa labor cuando el ángel de Dios se le presenta. Y en el verso 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Diga conmigo: esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas?
Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, se le hizo así a Gedeón, ¿va? Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándola se la presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponle sobre esta peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Tremendo. Quizá en otro servicio me toque ampliar este punto, pero qué extraordinario lo que le pasó a Gedeón. Primero que nada era sacatón, ¿va? Dios lo iba a enviar contra un ejército de 100,000. Los madianitas que los saqueaban, que era un ejército que los dejaba, los tenía en pobreza y en miseria, y Gedeón era de los más pequeños. Pero se le presenta el ángel de Jehová. Voy a ir rápido en esto. Y el ángel de Jehová le dice: varón muy esforzado, valiente, y le dice lo que va a hacer, que a través de él iba a liberar al pueblo de Israel. Y entonces Gedeón, como que no se sentía muy seguro, recibió una palabra profética. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? O sea, Dios le estaba hablando algo tremendo. Tú vas a ser my God, vas a liberar al pueblo de Israel como un solo hombre. O sea, vas a hacer algo extraordinario, vas a hacer algo que nadie ha hecho, tú lo vas a hacer. Y Gedeón como que no se sintió capaz. Dice: a ver, si soy yo. Primero entendió como que Dios se había apartado de él. Dice: Señor, o sea, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha desamparado? ¿Por qué nos entregó en manos de los Manasés? O sea, no entendía su realidad y no entendía su condición. Pero eso demuestra lo que él habló, que no estaba conforme con su situación, no estaba conforme con su condición. Pero aun cuando el ángel le estaba hablando, él no se había dado cuenta que era el ángel de Dios. A él no le había caído el 20. Esa palabra que estaba recibiendo no era de cualquiera. Dios mismo le estaba hablando. ¿Sabes cuándo se dio cuenta? Lee bien en tu casa, porque no tenemos tiempo. Le trajo una ¿qué? Una ofrenda. ¿Sabes qué significa eso? Sacrificio. Le dijo: te ruego, espérame aquí, voy a presentar sacrificio. Y una vez que le trajo el sacrificio, eso significaba una disposición total para la instrucción. O sea, no me cayó el 20, no lo entiendo, pero voy a hacer un sacrificio. Voy a sacrificar, voy a traer una ofrenda. Y dice la escritura que Gedeón trajo la ofrenda. Entonces, después de que trajo la ofrenda, el ángel, ojalá entre esto en tu espíritu, el ángel de Jehová desapareció de su vista. Pon mucha atención en esto. Desapareció de su vista, pero ya a Gedeón le había caído el 20. Por la naturaleza del sacrificio se le fue revelado Jehová Shalom. Dice la escritura que se desapareció de su vista. Imagínate, quiero que pongas atención.
se desapareció de su vista, físicamente él estaba viendo al ángel de Jehová, pero cuando desapareció de su vista, él entendió que había visto al ángel de Dios, que había visto a Dios, y entró un temor profundo en su corazón que dijo: Dios mío, que he visto al ángel de Dios, estoy muerto, no merezco vivir. Imagínate el temor que inundó su corazón de entender cuál era su condición, cuál era su naturaleza, y decir: no merezco vivir, no merezco vivir. Pero ya Gedeón había muerto a lo que tenía que morir. Y Dios dice: Dios, quiero que entiendan esto, desapareció de su vista porque ya estaba con él. Desapareció de su vista, pero tú sigues leyendo que en el siguiente verso el ángel de Jehová, Dios, Jehová Shalom, sigue hablando con él. Ya no necesita verlo físicamente, ya no necesita que venga alguien a decirle: my God, te levantarás. Ya no necesita que venga alguien y te esté afirmando y te esté, o sea, todo eso es bueno, pero cuando se te cae la revelación, ya no dependes de algo físico. Dice que se desapareció de su vista, pero él seguía hablando con Dios. Solo necesitaba oír su voz, ya no necesitaba un aspecto físico. El ángel le dijo: tranquilo, no vas a morir. Ya moriste, ya hiciste tu ofrenda, moriste a lo que tenías que morir. Hay cosas que tú piensas que quizás las tienes que entregar, las tienes que dar, pero está en tu corazón. Hay cosas que cuando las traigas en el altar, Dios te va a decir: no, yo lo que quiero es tu corazón. Cuando tú estés dispuesto a renunciar a tus amistades, a las cosas que Dios dice: eso no me agrada, eso que tienes, porque dependes de alguien más y no de mí, porque necesitas de algo físico. Está Dios contigo si te va bien en las finanzas. Está Dios contigo si todo te sale bien en el negocio. Está Dios contigo si todo sale bien en tu casa. Ahí dices: Dios está conmigo. Pero cuando estás sacrificado, yo quiero que te des cuenta que ahí, en ese momento, todavía la condición de Gedeón, la condición del pueblo de Israel seguía igual, nada cambió, pero ya había cambiado todo en él. Ya su forma de ver las cosas era totalmente diferente, porque estaba oyendo a Dios. Oír a Dios, oír a Dios es más que ver las cosas físicas. No dependes de las cosas físicas para saber que Dios está contigo. Si Dios te dijo: yo estoy contigo. Si Dios te dijo: no vas a morir. Si Dios te dijo: no lo vas a perder. Si Dios te dijo: sigue adelante, esfuérzate, ve, yo ya entregué a tus enemigos, sigue peleando, sigue haciendo esto, sigue sirviendo, sigue haciéndolo. Cuando tú oyes a Dios, ya no necesitas ver las cosas físicas. Te metes con Dios, todo está bien con Dios, y de repente algo fuera de lo habitual sucede. Te va mal en algo. Y hay unos que toman la posición de Job: que recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo. Y simplemente recibes el daño, recibes el malo, recibes el problema y sigues. Pero Dios no quiere que recibas el problema. Dios no quiere que te quedes sentado. Cuando escuchas a Dios, cuando oyes a Dios, su voz te da propósito, su voz te da destino. Su voz es lo que te dice: la condición en la que estás no es mi voluntad, no es lo que yo quiero para ti, yo quiero más. No te conformes, no te resignes a eso. Eso no es tu futuro, es tu presente, sí, pero no es tu futuro y tampoco es tu destino. Yo tengo más para ti, yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte. Cuando oyes su voz, aunque las cosas estén contrarias, Gedeón, todas las cosas seguían iguales. Y mira que se puso todavía muy bueno adelante.
Dios llevó a Gedeón sacrificio tras sacrificio, muerte tras muerte, pero lo llevó a ser un gran guerrero. Y termino con esto. Job, en los últimos pasajes, ¿sabes qué termina diciendo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oír a Dios es lo mismo que ver a Dios. Job dijo, hablaba cosas que no entendía, cosas incluso que yo no comprendía, pero ahora estaba oyendo a Dios, estaba siendo audible a Dios. Y dijo, me arrepiento en polvo y en ceniza. De oídas había oído hablarte. Solamente hablaba lo que conocía, me conformé con lo que sabía, pero dejé de profundizar, dejé de oír tu voz, dejé de ver a Dios. ¿Qué pasó a Gedeón? Desapareció de su vista, pero oírlo era igual que verlo. Por eso Job dice, de oídas te había oído, es decir, te había escuchado y sabía las cosas que tú hacías, mas ahora mis ojos te ven, ahora oigo, estoy poniendo atención a lo que tú dices y yo quiero más, no me conformo. ¿Sabes lo que pasó a Job? Todo lo que tenía se le fue al doble. Pero ya no presentaba, ya no sigue diciendo que ahora presentaba sacrificio por sus hijos. Vemos que termina con una revelación de que Dios estaba con él. No vas a ver a Dios más allá de lo que no puedas oírlo. Y no vas a oír a Dios más allá de lo que no quieras morir. Y no vas a morir más allá de lo que no estés conformado. ¿Estás conformado a la vida que tienes? ¿Piensas que todo eso es Dios, lo que has conocido hasta ahora? No todo es sencillo con Dios. Nada es sencillo, de hecho. Nada es fácil. Dios necesita que mueras porque lo que te va a pedir es algo que no vas a querer hacer, pero es lo mejor para ti. Él tiene lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para ti, joven. Tú no sabes cómo Dios te ve en 5 años. Y hoy Dios va a soltar palabras específicas a tu vida que no va a ser en 5 o 10 años, en 1 año. Hay gente hoy que va a trazar su destino para 1 año, porque antes lo que nos tomó años, en tu caso es diferente. Las cosas se han acelerado de una forma que si hoy estás escuchando esto proféticamente, si decides oír a Dios, cada palabra que Dios te da cuando oyes su voz es algo que te lleva a pelearlo, es algo que te lleva a guerrearlo. No te puedes conformar con que te pusieron las manos y te dijeron my God, te vas a levantar y vas a hacer cosas extraordinarias. Si oyes eso, es para que te levantes y hagas algo. Si Dios te dijo, voy a hacer cosas grandes contigo, ¿a qué estás muriendo para que suceda? ¿Qué estás sacrificando? Dios le dijo a Job, vas a salvar al pueblo de Manasés. Vas a salvar al pueblo de estos que están atemorizando y robándote. ¿Qué hizo Gedeón? Trajo sacrificio. No se quedó con la palabra. No se quedó con que simplemente Dios le habló. Y no fue hasta que trajo el sacrificio que entonces vio a Dios. En otras palabras, ahí fue donde eso simbolizó su muerte, simbolizó su actitud de oír. No vas a obedecer a Dios si no mueres. ¿A qué estás muriendo? Dios quiere hacer cosas extraordinarias, jóvenes. Yo veo cosas de parte de Dios para tu vida.
te pudiera llamar y decir: Dios quiere hacer esto, 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 y va a hacer cosas grandes. Lo que tú ves en mí, lo que has visto que Dios ha hecho conmigo, no se compara. Hay cosas que Dios va a hacer grandes con muchos de los que están aquí, más allá de lo que incluso tú has podido ver hasta ahora con nosotros. Pero ¿dónde está tu sacrificio? No quieres morir a un día, no ir al cine. No quieres morir a un día, no ir con tus amigos para meterte con Dios. No es el cine lo que Dios quiere que sacrifiques, sino lo que tú quieres, lo que estás buscando al salir con tus amistades. Y en las noches Dios te habla, te levanta, y ahí vas al baño y tú dices: 5 minutos más. ¿Dónde está tu sacrificio? Y tú dices: Dios, ¿cómo es que dijiste que ibas a hacer cosas grandes conmigo? Y nada de lo que me has dicho ha sucedido. ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Y cuántos quieren oír a Dios? Aquí está el altar. Puedes ofrecer sacrificio. Puedes ser como Gedeón y presentar tu vida como un sacrificio para que puedas ver a Dios, para que puedas oír a Dios. Y Él va a ser más real de lo que yo estoy hablando. Va a ser más real que los problemas que estás viviendo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Si quieres oír a Dios y hoy quieres morir a lo que tengas que morir, a lo que Dios específicamente te está diciendo que mueras, ven al frente. Ven a presentar ese sacrificio. Quiero conocer. Eso es una decisión. A ti, mi yo no voy a imponer mis manos sobre ti. Hay tantas palabras proféticas de Dios sobre tu vida. Te quiero conocer. Pero vas a poder oír a Dios si hoy estás dispuesto a hacer ese sacrificio. Yo te quiero conocer. Vamos, vamos. Vamos, comienza a hacer ese sacrificio delante de Dios. Mi corazón rendido está. Tú sabes lo que Dios ha querido matar en ti. Yo te quiero conocer. Aquello a lo cual no has estado dispuesto a morir. Entrégale tu juventud. Entrégale aquello que tú llamas placer, aquello que tú llamas diversión, aquello que tú llamas tu felicidad. Entrégaselo y dile: hoy decido morir. Yo te necesito un poco más. Yo te necesito un poco más. Tú eres mi anhelo. Tú eres mi anhelo. Yo te Dios tiene más para ti. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para ti. Y Dios va a hacer lo que ha prometido hacer contigo. Tú eres mi anhelo. Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer contigo. Dios no ha cambiado su palabra. Yo te necesito un poco más. Yo te necesito un poco más. Tú eres. Aunque muchas cosas te has rebelado contra Dios una y otra vez, y has hecho en muchas cosas lo que tú has querido, has tomado tus propias decisiones y has querido andar en tu vida como tú has querido, pero hoy Dios está viendo la disposición de tu corazón. Y vas a oír a Dios más claro que nunca. Vas a escuchar con precisión lo que significa que Él te ama, que Él está contigo, que Él no te ha desamparado y que Él te va a llevar al lugar donde te dijo que ibas a llegar. Tus fallas no son adversarios para Dios. Tus errores no son adversarios para Dios. Tus debilidades no son problema para Dios. Si te vuelves un sacrificio, si te vuelves un sacrificio,
Oh, Rabakaya Barraqueye Broshende, vas a poder verlo. Joven, vas a poder oírlo. Vas a poder oírlo, vas a poder oírlo. Hay muchas cosas que quizá no entiendes, pero cuando leas la palabra, cuando dobles tus rodillas, vas a oír tan claro a Dios y vas a decir: ahora entiendo. Son de Leberrequeya Basaya. Tú estás aquí. Hoy estás haciendo. Este es el comienzo de tu sacrificio. Aquí. Esto es el comienzo de tu sacrificio, de tu muerte. Pero Dios va a probar ese sacrificio. Lo tiene que pasar por fuego. En las noches o en las mañanas, o cuando vengan esas ofertas o esos ofrecimientos de amistades, es donde vas a poder probar ese sacrificio. Hoy estás muriendo a eso. Hoy estás muriendo a lo que tú querías de eso, a lo que tú necesitabas de eso, y estás muriendo ahora. Estabas dependiendo de un trabajo, de una persona, de una circunstancia, pero hoy Dios te está llevando a depender por completo de Él. Gracias, Jesús. De la naturaleza del sacrificio es la muerte, joven, señorita. Y va a venir una aceleración a tu vida. Y va a venir una de hazañas y una de victorias y una de crecimiento. No vas a terminar este año en derrota, te dice el Espíritu de Dios. No vas a terminar este año en fracaso. No vas a terminar este año apartado de mí, te dice el Espíritu de Dios. Estás entrando una ola de consagración, de santificación. Señor, en el nombre de Jesús, tú miras el corazón de estos jóvenes y eres tú quien hace ese cambio en sus vidas. Él te da la gracia. Levanta tus manos y repite conmigo: Padre Celestial, Padre Celestial, hoy presento este sacrificio. hoy presento este sacrificio. Presento mi vida. Presento mi vida. Decido morir morir a lo que yo quiero, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que yo pienso, a lo que yo deseo. Quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, y quiero poder verte quiero poder ver en aquello que había dejado en aquello que había de hacer y aquello aquello que había hecho que había hecho que no era tu voluntad. que no era tu voluntad. Hoy lo entrego Hoy lo entrego porque quiero ser un sacrificio. Dame la gracia, dame la gracia, dame la fuerza, dame la fuerza, como se la diste a Gedeón, como te revelaste a Job. como te revelaste a Job. Revélate a mi vida, Revélate a mi vida, que pueda ser audible a tu que voz pueda ser audible a tu voz y que pueda verte a partir de ahora. que pueda verte a partir de ahora. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra los persigue y se hace rema en sus vidas. Te doy las gracias, te doy la gloria y la honra, Jesús. Gracias, Jesús. Esto es tu decisión. Levanta tus manos. Dios está obrando ahí donde estás.